Reporte 100. Hoy es el Día Mundial del Trasplante y está con nosotros el doctor Ernesto Duarte Tagles, director general del Centro Estatal de Trasplantes, y le agradezco mucho su presencia. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, muchas gracias. Pues un gustazo estar por aquí en el programa que todos los días te escucho. Muchas gracias, doctor. Una cosa es la donación de órganos y otra cosa es el trasplante. Así es, sí, es marido y mujer, ¿no? Es la pareja, sí. Dos cosas independientes, pero que si no tienen razón de ser, sin la una, sin la otra, ¿no? Sí, el trasplante es este día, en el Día Mundial del Trasplante, un día para reconocer a los médicos que trabajan en esta labor y para también visibilizar a los trasplantados. Claro, sí, es una iniciativa que inició hace más de 10 años la Organización Nacional de Trasplantes, la encargada en España y que lidera el mundo por 26 años consecutivos, tanto en donación como en trasplantes, para reconocer esto. Sin embargo, los últimos años, y creo yo certeramente, se termina reconociéndose y se hace como una especie del Día Mundial de la Donación y del Trasplante, ¿no? Porque pues la estrella de la película es la donación. Sí. Sí, cierto, cuando hay un trasplante, una donación y termina un trasplante, intervienen más de 100 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, químicos, camilleros. Cuando se va el órgano fuera del estado, sobrecargos de avión, pilotos, etcétera, etcétera, y es para reconocer a todos ellos que de alguna u otra manera intervienen en un trasplante, es para dar a conocer el trasplantado, los beneficios del trasplante, pero siempre teniendo en cuenta que la estrella de la película es el donante de órganos y sus familias. Sí, ¿no? ¿Qué órgano, digamos que más complicado es para trasplantar? Más complicado técnicamente que desde el punto de vista quirúrgico es el hígado. El hígado, sí. Incluso más que el corazón y quizá el pulmón también y el páncreas, ¿no? Sí. Técnicamente, pero en cuestiones es una cosa por la otra. Por ejemplo, técnicamente el más sencillo, entre comillas, siempre hay a sus asegúnes, sería el de riñón, pero también el manejo médico del trasplante de riñón es más complicado que el del hígado, por ejemplo, ¿no? O sea, es más difícil la adaptación del riñón en un cuerpo, digamos, en ajeno. un receptor, así es. En un receptor ajeno. Por ejemplo, en el trasplante de riñón se requiere hacer pruebas de compatibilidad forzosamente antes, porque no solamente basta la compatibilidad sanguínea, sino hay que hacer pruebas todavía más específicas. Y antes de que empiece el riñón se tienen que empezar a infundir por la vena medicamento para evitar el rechazo. Y en el hígado, por ejemplo, y en el corazón, con que sea compatibles desde el punto de vista sanguíneo, con eso es suficiente. Y muchas veces la inmunosupresión así a full power, como diríamos, se empieza a los 4 o 5 días después del trasplante. O sea, hígado y corazón son los que más, digamos, generosos. Más generosos, más exactamente. Generosos. Luego se adaptan al cuerpo ajeno, sí, al receptor. Unas cosas exactamente, y unas cosas por otra, ¿no? Esa es la maravilla del cuerpo humano, porque también, sin embargo, son los que menos tiempo aguantan en la hielera. Fuera sí. de él, entonces se tiene que hacer todo. O sea, ¿el inmediato. corazón cuánto tiempo? Desde de que 3 a 5 horas. Después de que se extrae y se pone en una hielera, tienes 3 a 5 horas para... O sea, todo eso es movilizar a todo el mundo. Así es. ¿Ya se ha hecho trasplante de corazón? Aquí en Sonora no. Hay programa activo, acreditado, pero todavía no se ha hecho. Y cuando tenemos una donación de corazón multiorgánica, que ya sabemos, gracias a la solidaridad del sonorense, el trabajo que se viene haciendo, al apoyo de nuestras autoridades, la gobernadora, la licenciada Claudia Pavlovich, el apoyo del secretario de Salud al programa, pues vamos subiendo en donaciones y tenemos una donación de corazón. Híjole, cuando hay eso es de que no duermes para poder los tiempos de un vuelo. ¿A dónde se han llevado corazones de Sonora? A la Ciudad de México, a Monterrey. Monterrey. Y Guadalajara también. ¿Y cuántos casos han ocurrido de donación de corazón? De corazón han 5. 5 casos en los últimos 10 años. ¿Por qué no más? Precisamente por eso. Porque como dura tan poco tiempo, la logística para el traslado de los órganos no logra coordinarse, pues, sí, entre aquí y allá, y
los aeropuertos cierran y siempre prevalece y priorizamos la decisión de la familia del donante, decir, entréguenme el cuerpo a tales horas, ¿no? Entonces, si nos dicen, ok, sí donamos, pero quiero que me entreguen el cuerpo de mi mamá, mi papá, lo que el familiar que haya sido, a las 7 de la mañana, pues ya nos dan en la torre. ¿Por qué? Pues porque el aeropuerto cierra y el vuelo que primero va a llegar es a las 6 de la mañana. O sea, tiene que sumar una serie de factores. Así es. Y además encontrar al receptor, ¿no? Totalmente. El receptor, tenerlo listo, el receptor. Una vez hubo un donante en el hospital infantil y andábamos allá y le pedía a un colega médico que no se dedica a esto que me acompañara porque quería tratar algunos asuntos y vio cómo era estar recogiendo esto, llevar para allá, las llamadas telefónicas, coordinar en el central de enfermería, etcétera, etcétera. Total de que íbamos empezando apenas con el proceso de donación y me dice, oye, ¿qué estrellitas y ranitas sí. Es esto? O sea, que nunca me imaginé el trabajar que era. Pues sí, efectivamente, sí. Yo lo identifico como una locomotora, 9,000 caballos de fuerza, pero que con un motor de Fórmula 1 y que acelera de 0 a 100 y así se mantiene por 32 horas hasta que se hace el último trasplante. Exactamente. ¿El órgano que más dura después de ser retirado de un cuerpo? En frío, exactamente. Antes, el riñón. El riñón. Esa es el más complicado, pero también es el más benévolo. Nos permite en algunas situaciones, no es lo ideal, pero más de 24 horas poderse guardar. Sí, ¿qué órganos se pueden trasplantar en Sonora? ¿Los hospitales están capacitados para recibir? Para recibir y trasplantar riñón e hígado. Riñón e hígado, sí. Que son los dos más solicitados. Y de tejido, pues la córnea, ¿no? Sí, ¿cuántas personas están en lista de espera ahorita aquí en el estado de Sonora? Lista de espera en Sonora al día de ayer. Habría 362 personas en situación de espera, que es el término, y de las cuales 15 están esperando córnea, 344 están esperando riñón y 3 están esperando hígado. De esas 344 de riñón, 321 están en el IMSS, en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 2 en Ciudad Obregón, que también es el hospital que más trasplantes realiza. El año pasado, de los 51 trasplantes de riñón que se hicieron en el estado, 34 fueron de ahí del IMSS y 16 fueron del Hospital General. Sí, doctor Ernesto Duarte Tagle, si alguien quiere ser donador, ¿qué hay que hacer? Eso es muy importante, platicarlo con la familia, dejarlo muy claro que queremos ser donante, y yo diría que incluso se acerquen con nosotros al Centro Estatal de Trasplantes para facilitar el que quede expreso, el que quede por escrito, el documento legal que nos permite decir es donante. Es un acta notariada, ¿no? Nos facilita y nos muestra la decisión de donar las licencias de automovilista, pero no es un documento legal. Y estamos trabajando con a nivel del Congreso para reafirmar ese artículo en la Ley General de Salud y en la ley de nosotros, la ley estatal, que es la 158, porque dice que la persona que expresó su consentimiento a donar, este consentimiento no puede ser revocado por terceros. Estamos trabajando para que se adicione una línea que diga, y no va a ser necesario el consentimiento familiar. ¿Por qué? Porque él ya consintió, la familia. Porque desafortunadamente siguen existiendo casos donde la familia aceptó, donde él o ella dijeron que querían ser donantes y la familia se niega tristemente, quitándole la oportunidad de vida a más. Aparte, evidentemente, y esa es la instrucción del señor secretario de Salud, el doctor Enrique Clausen, de difundir para educar lo que es la muerte encefálica. Ese es el principal, el principal stop, por decir así, de la gente que no dimensiona lo que es muerte encefálica, porque lo siguen viendo conectado a un respirador, pero eso es medios artificiales. Realmente la muerte encefálica equivale, o muerte cerebral comúnmente conocida, equivale al deceso de la persona.
Cuando se confirma que hay esta muerte cerebral, por cualquier medio de estudio reconocido como un electroencefalograma o una tomografía que evidencie que ya no llega sangre al cerebro, la hora y fecha de defunción es la hora y fecha en la que se hizo el estudio. Aunque al día siguiente ocurra la parada cardíaca, cuando se haga el certificado de defunción se tiene que poner eso, así de esa manera. Una muerte cerebral, le das de cuenta que es una persona que le seccionaron la cabeza del cuerpo, pues está muerto, ¿no? Eso es lo que sucede en la muerte cerebral, solamente que a nivel microscópico, evidentemente, ¿no? Sí. Pero así es. Entonces, lo que tienen que hacer es platicarlo con la familia. Si aún así tienen dudas, que se acerquen con nosotros al Centro Estatal de Trasplantes. Así lo pueden buscar en redes sociales con /E, CESTRA. Y ahí, si quieren dejarlo por expreso, ahí orientamos cómo hacerlo. Sí, una pregunta de una radioescucha. De médula ósea, ¿se hacen donaciones? Así es, de médula ósea la médula ósea es la parte que está en el medio de los huesos planos, que es donde se genera los componentes que dan origen a la sangre. Entonces de ahí se extrae y se dona para hacer lo que es. ¿Se puede donar leucemias por sangre? Así me dicen. Me habían comentado que ya se podía donar por sangre. Sí, también, ¿sí? Así es. Ajá. Sí, o sea, se extrae la médula ósea y se procesa y es como una transfusión sanguínea. Sí. Así es. Muy bien, doctor Ernesto Arte Tagles, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos. 5 segunditos nada más. ¿Sí? Mira, saben del programa Ponte Frente al Espejo de la Secretaría de Salud, sí, que claro. Está muy interesante y un programa a nivel estatal. Viene una pelea con dos leyendas de boxeo. Te quiero dejar un par de boletos para que los regales para la pelea de ahora el 4 de marzo con una especie de sorteo. Que manden un video a tu programa etiquetando al CESTRA, donde digan yo apoyo la donación de órgano y pongan el hashtag Ponte Frente al Espejo. Muy bien, ¿la cuenta de Twitter del CESTRA cuál es? CESTRA Sonora. CESTRA Sonora, así con C. Con C, así. Muy bien. Y /E. Aquí una pregunta ya para culminar la conversación. Paco Vázquez, si hay algún convenio con los notarios públicos para quienes queremos ser donantes, de que no les cobren, por ejemplo. Por eso es que le digo que se acerquen con nosotros. El salvoconducto es el Centro Estatal de Trasplantes. Ustedes los direccionan entonces. Así es. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, buen día. Buenos días. Reporte 100.